si van viendo bien las imágenes. Sí, La, señor, profe. ok. Primero, ¿qué es nuestro centro ACB? Nosotros tenemos una red entera de activación de código de ACB que es toda la subred norte, son 26 instituciones. Nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos, este año, 5 años, un proceso de entrenamiento, capacitación a todos nuestros colegas de la subred. Eso incluye médicos rurales, médicos generales, para que puedan hacer esto, activar un código de ACV, que es nuestra primera herramienta de detección de una persona con un posible ACV isquémico agudo. Mes a mes nosotros hacemos siempre una reunión, estos son datos correspondientes a enero del 2024, en los que hacemos algo que se llama gestión del centro, y es ver cómo se viene comportando en términos estadísticos nuestro centro de ACV. Entonces, si se dan cuenta, en enero tuvimos 56 códigos de ACV y 31 fueron un ACV isquémico, 6 fueron un ACV hemorrágico, es decir, cerca del 70% de todos los códigos que los colegas nos activaron, de hecho, correspondían con un ACV. 33% fueron un MIMIC, solo que esos MIMIC para nosotros, digamos, algunas personas nos dicen, Claudio, ¿por qué ven tanto MIMIC? Yo les digo, bueno, no tenemos neurólogos activando los códigos de ACV ni exclusivamente emergenciólogos. Lo que hacemos es facilitar esto, que toda la subred norte es la subred más grande de Bogotá en términos geográficos, es gigante. Chapinero es un hospital en el que solo hay normalmente médicos generales en urgencias, con frecuencia médicos rurales. Fray Bartolomé es una clínica psiquiátrica. Emaús es otro puesto de salud en Engativá, el CAPS Gaitana en Suba. Todos ellos son médicos, colegas que hemos ido entrenando y siempre activan código de ACV. Suba y Engativá son otros dos grandes centros en los que activan bastante código ACV. En este momento solo tenemos tomografía y resonador en el Simón Bolívar. Con frecuencia y dependiendo pues del estado técnico de las cosas, tenemos tomógrafo en Suba o tomógrafo en Engativá. Y lo que hicimos al crear una red de ACV fue facilitar que en todo este lugar de Bogotá, cualquier persona que llegue a la red pública pueda acceder al tratamiento adecuado en los tiempos adecuados. Y además, pues nuestra red se amplió con la incorporación de la Fundación Santa Fe. Pues nosotros somos la primera red público-privada que empezó a funcionar alrededor del ACV, digamos, con un protocolo interinstitucional. Y eso nos permite que los pacientes además accesen a trombectomía mecánica también. El número de nuestros pacientes que logran terapias de reperfusión, en este caso trombólisis, en ese mes, como ves, fueron 45%. También es frecuente que seamos tal vez de las instituciones de Colombia que mayor tasa de reperfusión tiene. Las tasas de reperfusiones esperadas por la World Stroke Organization es alrededor del 10%. Países, digamos, desarrollados llegan a tener tasas de reperfusión tan altas como el 40%. Si uno saca solo aparte la experiencia subred norte, tiene esas tasas altísimas de reperfusión justamente por lo que les decía, porque somos una red entera integrada alrededor del manejo de estos pacientes. Además, en nuestra gestión de centro, mes a mes, que pues les comparto esto como parte de la experiencia y lo que creo que yo debo transmitir siempre a las personas que me invitan a hablar sobre esto, y es más que hacer trombólisis, es más que hacer reperfusión con trombectomía, ahora lo vamos a ver, sino que parte de nuestro objetivo era gestionar los datos y poder producir investigación alrededor de ellos, pues cosa que hoy en día hace nuestro equipo. Nosotros nos medimos entonces por qué las personas no accesan a terapias de reperfusión. Esto es importante para médicos en cualquier escenario, tanto en el APH, como los médicos que están en urgencias, como los neurólogos que trabajamos integrados a servicios de urgencias, como pasa acá en la Subred Norte, como los que están, los médicos, emergenciólogos, internistas o intensivistas que están dentro de una UCI que terminan viendo estos pacientes también. El 41% de los pacientes, por ejemplo, este mes llegaron fuera de ventana. Esto es algo que ha mejorado mucho cuando empezamos el centro. En realidad, más del 70% de las personas que no tenían una terapia de reperfusión llegaba fuera de ventana. Esto ha sido el producto pues también de educación a la comunidad. Y hay diferentes razones por las que una persona no se tromboliza o no se lleva a trombectomía. Y luego, ¿cuáles son las causas? Si se dan cuenta, las causas todas son cardiovasculares, ¿no? Entonces tenemos trombótico, cardioembólico, criptogénico. Criptogénico suele ser una FA oculta con altísima frecuencia. Vaso pequeño, pues la enfermedad de vaso pequeño, que es sobre todo la enfermedad microangiopática crónica en hipertensos y diabéticos. Y estos son datos que también medimos ahora como objeto de estudio en nuestro centro, y es ver cómo se está comportando el ACV, por ejemplo, en la población migrante. Como ustedes se dan cuenta, no es poca,
la población migrante, esto es un mes, esto es enero del 2024, pero al menos el 15% de todos los pacientes que nosotros atendemos por una ACV son migrantes. Este es el comportamiento de nuestros tiempos puerta aguja. Hasta octubre del 2023 teníamos un puerta aguja de 32 minutos. Nuestro objetivo es siempre mantenernos por debajo de 60. Estos parámetros, estos momentos en los que aumentan mucho los tiempos es cuando empezamos a depender solo del resonador, como nos pasó en los últimos meses. Nosotros hacemos, y esto es algo importante, nosotros hacemos todo el proceso de trombólisis o trombectomía mecánica exclusivamente con tomógrafo. A pesar de que en el Simón Bolívar hay un resonador, nuestro protocolo no incluye que los pacientes entren a resonancia. Eso es, digamos, material para conversar en otros momentos, pero en la medida que estos grupos de trabajo, que eso es lo que nosotros somos un grupo entero de trabajo, que incluye a los emergenciólogos, los médicos de urgencia, los enfermeros, los tecnólogos de imagen, el personal de las ambulancias, los colegas en la UCI. Nosotros ganamos experiencia en trombólisis o trombectomía con ventana extendida solo con tomografía y angiotomografía, que tiene suficiente estudio hoy en día para hacerlo. Se dan cuenta, nuestros tiempos mínimos son de 17 minutos y a lo largo de los cuartiles del año llegamos hasta 38 minutos con un tiempo máximo de 244 cuando se depende del resonador. Un paciente que ingresa a una tomografía de cráneo para hacer un estudio de imagen por ACV, en realidad en un minuto o un minuto y medio máximo uno tiene toda la imagen que necesita, tomografía y angiotomografía, que permite tomar decisiones, y esos mismos tiempos en un resonador se pueden aumentar de 15 a 20 minutos. Pues medimos cómo se comporta la relación con la Santa Fe todos los meses en cuanto a los códigos de trombectomía que activamos y los que son aceptados y los que fallecen. E igual, esta es la experiencia de nuestro centro desde que empezamos en el 2019 con un número muy bajo de pacientes con ACV, con solo 2 trombólisis, sin trombectomías, y el hecho de que se eduque, de que se promueva esto, que es activar un código de ACV, siempre ir atrás del paciente que fue reconocido por un colega como un posible código de ACV, nos ha llevado, como ven, esta es nuestra meseta posiblemente, alrededor de 450 pacientes todos los años en nuestra subred, en la red pública del norte, tienen un ACV isquémico, con cada vez más pacientes siendo llevados a trombólisis. El año pasado fuimos el hospital de Colombia que más trombólisis hizo, con 162 y 30 trombectomías mecánicas. En realidad 30 es el número final de los que se aceptan a través de la alianza que tenemos como red público-privada, pero pues 30, digamos que nos convertiría de manera directa en un centro avanzado de ACV, y hasta enero ya llevábamos 14 trombólisis con 6 trombectomías, y ahora en febrero este número ya subió a 30 trombólisis y 10 trombectomías mecánicas. Nuestro objetivo es año a año medirnos con el propósito de que cada vez más personas accesen a terapias de reperfusión, y como ustedes se dan cuenta, pues eso es lo que pasa. Medimos obviamente la mortalidad, que es un dato importante, pero también la discapacidad. Entonces ahora entramos a lo que a ustedes les interesa. Lo anterior también les interesaba, y es esto que yo en algún momento llamé casos what the fuck. Y es que el escenario clínico de un paciente que está sufriendo una ACV es extremadamente complejo. Recuerden que un paciente que está sufriendo una ACV, yo se los voy a mostrar ahora, no tiene una ACV, le está dando una ACV. Tienen que imaginarse el problema del ACV como todos lo sabemos, el famoso núcleo y el área de penumbra. El ACV en realidad es un volumen, es un volumen de tejido cerebral que está sufriendo por la falta de flujo sanguíneo, pero cuando el paciente llega con nosotros, normalmente ese volumen final no se ha alcanzado, es decir, el paciente todavía está en el proceso de sufrir infarto. Por eso recuerden que lo más importante es la preservación del área de penumbra. Entonces a veces llega el paciente con una ACV y la sensación de que ya el ACV está instaurado nos hace tomar decisiones que pues a muy corto plazo, es decir, horas después, un NIHS de 10, usted termina viéndolo convertido en un NIHS de 25, lo que iba a ser un ranking de 1 termina siendo un ranking de 3 o 4, porque no pensamos que no se ha terminado de instaurar el área total de volumen. Fíjense en este caso, esto es una persona de 56 años, esta es la estructura de cómo se comporta nuestra historia clínica. Este paciente hizo un ACV isquémico agudo de arteria cerebral media derecha y de pica izquierda, y era cardioembólico. Fue trombolizado. Este es el escenario del paciente. Este paciente lo pasamos a resonancia. Cuando él ingresa, el paciente, como se dan cuenta,
tiene un infarto de arteria cerebral media derecha, es decir, está hemipléjico izquierdo. Este es el infarto en difusión, y acá en la imagen por FLAIR de resonancia no hay una alteración suficiente. Lo que pasa cuando vemos estas dos imágenes, la difusión y el FLAIR, es que sabemos que el infarto está instaurándose, pero aún no ha producido edema asociado a ese infarto. ¿Esto qué significa? De manera estricta, esto no permite hacer trombólisis en ventana extendida, sino que el tiempo, esto yo lo relaciono como con las personas que nos gusta correr o practicar algún deporte. Está jugando fútbol o corriendo, se dobla el tobillo, siente una molestia, sigue jugando y al día siguiente el tobillo está terriblemente hinchado. Es decir, entre el evento traumático, que es el ACV, que algunos incluso lo definen como un shock, el evento traumático, que es el ACV, que es esto, y la instauración del edema asociado a ese infarto, pueden pasar al menos 4.5 horas. Entonces, acá lo que estamos viendo es que este paciente estaba en una ventana todavía terapéutica perfecta. Este mismo paciente tiene este otro infarto, un infarto cerebeloso izquierdo, que ya tiene representación en FLAIR. Entonces, lo primero que debemos pensar es que el paciente tiene una FA y que el paciente está embolizando. Hizo un infarto cerebeloso que seguramente iba a ser un ACV menor, uh, o un ACV silencioso. El concepto de ACV silencioso son las personas que de hecho hacen infartos en cualquier parte del cerebro, pero no tienen síntomas motores agudos, sino que a largo plazo pues van acumulando complicaciones neurológicas, sobre todo cognitivas y motoras, más relacionadas con lentificación y otro tipo de asuntos. Entonces, este paciente en el escenario agudo tiene un ACV cerebeloso y tiene un ACV de la cerebral media derecha, que además lo tiene sintomático porque está hemipléjico izquierdo. Ten en cuenta que es bien frontal prerolándica, es decir, esto está en una área motora. La pregunta es, si este infarto de este paciente ya tiene más de 4.5 horas y es cerebeloso, y este infarto de este paciente tiene menos de 4.5 horas y lo tiene sintomático, ¿lo llevo a trombólisis o no lo llevo a trombólisis? Caso que tenga un vaso grande ocluido, ¿lo podría llevar a trombectomía mecánica o no? Obviamente, este paciente fue trombolizado. Acá ustedes ven, ah, lo empezamos a trombolizar, estaba, voy a decirlo de esta manera, pues porque es el escenario real que también nos ayuda a construir equipo. Estaba el residente de turno. Mientras está pasando la infusión, el paciente convulsiona. Entonces el paciente convulsiona, decidimos trombolizarlo. ¿Por qué decidimos trombolizarlo? Porque este es el infarto sintomático, muy sintomático. Y esto es un infarto pequeño con una muy baja probabilidad de hacer transformación hemorrágica. El paciente convulsiona durante el proceso de la infusión y lo llevamos a tomografía de cráneo. El paciente estaba en el hospital, lo pasa a tomografía, esto fue de noche, y el paciente tiene un infarto cerebeloso izquierdo muy bien instaurado, una cuña perfecta, no hay problema. Y en el área del lado derecho del paciente se ve un pequeño cambio de la densidad en la región frontal derecha, pero en realidad este paciente no había sangrado. Y entonces acá lo que decidimos es, y la pregunta en este escenario es si el paciente debe o no seguir con la infusión. Es decir, un paciente convulsiona, tiene una FA, está embolizando, convulsiona mientras usted lo está tratando con trombólisis endovenosa para una ACV. Usted hace la tomografía de cráneo y no tiene sangre. O sea, aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que continuar o no con el tratamiento? Para resumir el asunto y que tengamos tiempo de hablar y responder algunas preguntas, a pesar de que se dio la orden de que el paciente debía continuar con la infusión total del medicamento, recuerden que después de todo, para lograr el efecto lítico, se necesita una dosis. Y la dosis es la dosis total del tratamiento. Entonces, el paciente no recibe la dosis total del tratamiento. Infelizmente, pues no se hizo lo que se recomendó. El paciente amanece mucho peor, deteriorado, sin respuesta neurológica, y lo llevamos a la tomografía de cráneo de control post-trombólisis. El paciente había hecho un infarto ahora de toda la cerebral media izquierda, un infarto maligno. Des en cuenta que incluso el lado derecho estaba muy bien, pero el lado izquierdo ahora estaba infartado. ¿Qué intento decirles cuando les comparto este caso? Es bien sencillo, es un concepto simple. El ACV es un fenómeno dinámico, colegas.
una persona que está sufriendo un ACV no ha terminado de sufrir el ACV hasta dentro de las próximas 72 horas. ¿Qué quiere decir? FA es una condición asociada con 2.8 veces más letalidad durante el curso de un ACV. Es decir, si un paciente está sufriendo un ACV y de manera concomitante está en ritmo de fibrilación atrial, esa persona tiene 2.8 veces más chance de morir solo porque hay que controlar el ritmo y porque además de eso va a seguir embolizando. Entonces, estos pacientes deben estar en unidades de cuidado cerebrovascular, unidades de ACV, unidades cardiocerebro, también algunas como les dicen ahora, o una unidad de cuidado crítico. Recuerden que el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo, la principal causa de discapacidad y que está lejos de ser un fenómeno sencillo. La mejor monitorización para este paciente, ¿cuál es? La mejor monitorización es clínica, es decir, debe hacerse una hoja neurológica, debe hacerse un NIHS cada 15 minutos en la primera hora después de la trombólisis, cada 2 horas por las siguientes 12 horas después de la trombólisis. Ese tipo de control se logra dentro de una UCI. Debe vigilarse la presión arterial, debe vigilarse el ritmo cardíaco, debe vigilarse la glucemia, porque todos esos factores son factores asociados con una mayor mortalidad. Entonces, aquí tenemos un otro caso, también parte de estos que quería compartirles como casos particularmente complejos, y es un paciente de 49 años que hace un ACV isquémico agudo. En este caso, este paciente, vamos a ver la imagen, la tomografía. Es un hombre, esto es una cosa que para mí se ha vuelto extremadamente importante, y es alrededor del ACV, una de las cosas que nos toca pensar es, y nos toca pensarlo, es al ser humano que está sufriendo el ACV y lo que hay detrás de ese ser humano. Normalmente lo que hay detrás de ese ser humano es otros seres humanos. Es decir, este es un tipo de 49 años, mecánico, el día que llega al ver sus manos, pues tenía grasa, llegó hablando, había hecho un déficit moderado derecho, esta era su tomografía de cráneo, y acá claramente podemos ver una hiperdensidad en la cerebral media izquierda. Ahí se observa claramente que tiene una hiperdensidad de la cerebral media izquierda. Ahí se logra ver el recorrido del trombo. Por eso les digo que tomografía de cráneo es el estudio que igual permite tomar montones de decisiones. Algunos cambios en la densidad, pero el paciente tenía un NIHS bajo. El paciente no estaba pléjico. El paciente tenía una hemiparesia derecha leve, pero es un hombre de 49 años que trabaja. Por eso es que a veces el tema de NHS menor de 5, entonces no lo trombolizo y solo le doy doble carga de ACE y clope. No funciona del todo así, porque hay que valorar si ese NHS que es menor de 5 es un NHS que va a producir una discapacidad. Es decir, si usted tiene 49 años y es mecánico y es diestro, pues necesita su brazo derecho no más o menos, lo necesita perfectamente bien. ¿Y por qué siempre hacemos tomografía con angiotomografía de cráneo y cuello? Perdón. Esta es entonces la imagen de vasos de ese paciente. Y aquí vamos a ver esta alteración. Des en cuenta, está la cerebral media derecha y está la cerebral media izquierda. Y ustedes se dan cuenta que aquí hay una ruptura en el flujo normal en la bifurcación. Una ruptura en el flujo de la bifurcación de la cerebral media izquierda. Por eso es que cuando uno va a ver un paciente que tiene una ACV, uno no puede quedarse limitado a una tomografía de cráneo. ¿Cuál es el estudio ideal? Pues el estudio ideal, el de más fácil acceso y el que mejores decisiones ayuda a tomar, es una tomografía con angiotomografía de cráneo y cuello. Vuelvo y les digo, el ACV, si bien es una enfermedad que afecta el tejido cerebral, los que están enfermos son los vasos arteriales y o el corazón. Es decir, ¿por qué le da a la gente ACV? Porque se le tapa un vaso intracraneal, porque tiene una estenosis intracraneal, porque tiene ateromatosis intracraneal, porque tiene FA, porque tiene un trombo intracavitario. Esto ha llevado al surgimiento de una área del conocimiento médico que es conocida hoy como neurocardiología, pero en realidad, pues algunos solo promovemos el hecho de que trabajemos en grupo y que el que sabe esto se dedique al tema de los vasos y el corazón, y el que sabe del cerebro, pues contribuya con esa parte. Entonces tenemos un hombre joven de 49 años, diestro, con un NIHS de 2, que si bien tiene un NIHS bajo, tiene una oclusión de cerebral media izquierda distal, este es el inicio de M2,
¿Cuál es la decisión aquí? ¿Qué decisión tomamos? Y esto es complejo, porque a algunas personas nos pasa, y sobre todo nos pasa con nuestro equipo pues, de neurointervencionismo, que es entre instituciones. Entonces nos dicen, no, Claudio, pero pues si tiene un NIHS2 y el vaso está así, observémoslo. Y la pregunta que yo siempre hago es, miren, una trombectomía es un procedimiento extremadamente seguro. Es decir, muchas técnicas en medicina son técnicas extremadamente seguras. ¿Qué otra cosa es extremadamente seguro? Hacer trombólisis endovenosa en un paciente adecuadamente seleccionado cuando se tiene una ACV. Es extremadamente seguro. El porcentaje de transformación hemorrágica sintomática que nosotros vemos en nuestro grupo es menor del 2%. Es decir, que si trombolizamos 162 personas en un año y el porcentaje de transformación hemorrágica es menor del 2%, tal vez 3 personas nos hicieron una transformación hemorrágica sintomática. Entonces es clave aprender a seleccionar el paciente. Un paciente que tiene esto, así tenga un NIHS2, debe estar dentro de una UCI. Debe ser monitoreado. Esto es como si usted tuviera cerebral media izquierda, es en el 90% de nosotros el vaso arterial dominante. Es decir, si usted es diestro, el vaso más importante dentro de su cerebro después de la basilar es la cerebral media izquierda, para hablar, para moverse, para ser independiente, para un montón de cosas. Y esto a los 49 años no puede estar así. Este paciente se deteriora dentro de la UCI, se deteriora estando dentro de la UCI, ah, se documenta pues el deterioro neurológico a través simplemente de valorar el NIHS, valorarlo neurológicamente, tener una hoja neurológica. Este paciente requiere un control estricto de la presión arterial. ¿En qué sentido? Este paciente no se puede hipotensar. No se puede hipotensar porque obviamente que la presión pues de perfusión del cerebro va a empeorar. Este paciente no puede entrar en FA. Este paciente además tenía una fracción de eyección muy deprimida del 15%. Pues a los 49 años uno se tiene que preguntar por qué una persona tiene una fracción de eyección del 15%. No tenía trombos intracavitarios, pero es una condición extremadamente crítica y de hecho se deteriora. Entonces un paciente de esto puede estar en piso. Lo que se define, y esto puede cambiar esto no es algo tan estandarizado, es decir, todos sabemos que la fase hiperaguda de una ACV son las primeras 24 horas. ¿Por qué las primeras 24 horas? Porque hoy en día, según el centro, según el talento humano y según ciertos recursos técnicos sobre todo, usted puede llevar pacientes a trombólisis o a trombectomía mecánica en hasta 24 horas. Entonces, depende del centro, seguimos promoviendo el hecho de que tiene 4.5 horas para tratar un paciente, pero pues nosotros mismos hemos hecho trombólisis en 9 a 12 horas desde el inicio de síntomas, y casos como el de este paciente, trombectomía mecánica tras 2 días de haber iniciado los síntomas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí y yo fuera el neurointervencionista, pues este paciente no espero 2 días y que se deteriore. Este paciente tiene que ser llevado de inmediato a una sala de hemodinamia y ser pues removido el trombo. Pero no importa, se hizo y es la forma en la que se gana experiencia entre nosotros, infelizmente. Entonces, esos casos plantean lo difícil que puede llegar a ser lo que nosotros hacemos. Pero hay unos ciertos retos que son bien particulares y que son peores que cómo tomamos la decisión alrededor del manejo de una CB. ¿Qué decisiones tomamos? Es decir, si se dan cuenta, si bien digamos que en el mejor escenario, al final de un año, la tasa de reperfusión de nosotros, vamos a devolvernos a esta imagen acá, nosotros vimos el año pasado 446 personas que tuvieron una CB, solo logramos llegar a reperfusión, si sumamos estos 162 más estos 30, 192 pacientes, o sea, casi 200. Pero más de la mitad de los pacientes no fueron llevados a terapias de reperfusión, pero esto es clave. Todos sufrieron una CB. Es decir, la terapia de reperfusión es una parte del tratamiento, es una parte súper importante porque nos ayuda a recuperar tejido cerebral. Pero todos los 446 pacientes sufrieron una ACV. ¿Y cuál es uno de los problemas de la ACV? Este es uno de los problemas de la ACV, el edema. Todo paciente que sufre una ACV va a tener edema. No hay nada que hacer. Ese tejido se va a inflamar. En la medida que la oclusión sea más proximal, el edema va a ser peor. Pero, por ejemplo, en los ACV cerebelosos, el edema es una catástrofe. Usted ve pacientes con un infarto de este tamaño, como lo ven acá, haciendo un edema de este tamaño.
y en menos de nada tiene una hidrocefalia obstructiva porque comprime el cuarto ventrículo, en menos de nada se está herniando, y un paciente con una ACV cerebelosa, usted lo vio que empezó a mejorar, tuvo los síntomas, uh, empezó a mejorar, lo trombolizó o lo trombectomizó y empezó a mejorar, o no hizo tantos síntomas producto de la ACV, pero 48 horas después ese paciente se está deteriorando, y usted se pregunta, bueno, ¿por qué se está deteriorando? Y lo lleva a una tomografía y es un edema de fosa posterior grave, y la pregunta clave aquí es ¿cómo trato el edema? Esto es una ACV. Esta ACV está todavía en la fase hiperaguda. Aquí han pasado menos de 24 horas. De hecho, esta es la tomografía de cráneo post-trombólisis, o sea, al menos han pasado 24 horas. ¿Cómo va a estar este edema a las 48? Y uno de los temas importantes con el ACV, como ustedes se daban cuenta, es que todos no se van a morir, menos hoy en día. Es decir, a nosotros se nos muere alrededor del 5% de nuestros pacientes, pero no todos van a salir con un ranking de 0 o 1, muchos van a salir con un ranking de 2, 3 o 4. No, yo sé, nosotros sabemos por los datos de nuestro centro que el ranking del alta del 20% de los pacientes es 0, pero de ahí en adelante, y uno diría, no, pues genial que estamos logrando devolver al 20% de los pacientes sin secuelas, pero el 20%, si bien es importante, ¿qué pasa con el resto del 80%? Unos poquitos se murieron y el resto quedó con alguna secuela, de leve a severa. Y resulta que muchas de las secuelas van a ser producto de lo que pasó después del ACV, como el edema cerebral. Y el edema cerebral es un trozo terrible de manejar. Bueno, ustedes hacen cuidado crítico, y aquí vienen todas las discusiones. Le hago una cranectomía descompresiva, la mayoría de las veces los neurocirujanos van a decir que no. Le pongo solución salina hipertónica. ¿Cuánto debe estar esa solución salina hipertónica? 3%, 21%, se la pongo en bolos. ¿Qué es lo que debo hacer? Hoy en día hay estudios, incluso con medicamentos hipoglucemiantes como la glibenclamida endovenosa, intentando demostrar que reducen el edema cerebral y la mortalidad y la discapacidad asociada al edema cerebral. Pero bueno, pues, es complejísimo. Manejar el edema cerebral es algo que debe ser hecho dentro de una UCI. Escúchenme bien, todos los pacientes que sufrieron un ACV isquémico agudo van a hacer edema cerebral en menor medida, y eventualmente el edema cerebral va a ser el verdadero causante de la muerte en estos pacientes. Esto es algo de los que yo les hablaba hace un momento, y es los infartos cerebrales van a seguir creciendo de volumen. Pues acá mire, este es un estudio muy bello en el que se demostraba que a pesar de la terapia endovascular de reperfusión y de ser definitiva como exitosa, pacientes van a seguir mostrando una tendencia al crecimiento del volumen del ACV. Y no es solo como, pues como decimos en este momento, que ¿cuál es el área final del infarto de su paciente? Para usted proteger el área final del infarto de su paciente no solo debe trombolizarlo, debe asegurarse que tenga una adecuada presión arterial, debe asegurarse que no esté hiperglicémico, debe asegurarse que no vaya a ser fiebre, debe asegurarse que no entre en FA. Pero no es solo que el área final del volumen de ese infarto va a seguir creciendo, eventualmente así lo lleve a terapias de reperfusión, sino que si el paciente tiene ciertas condiciones como una FA o trombos intracavitarios, sobre todo en la fase hiperaguda, que son las primeras 24 horas, y la fase aguda, que son las primeras 72 horas, esos pacientes eventualmente hacen un nuevo infarto. Vuelven y se infartan de otro territorio vascular. Así que no puede estar en piso, no puede estar en urgencias, en una cama en la sala 3, que esto a nosotros nos pasó en el proceso de construir este centro, pues hoy es muy grande, gracias a Dios, pero nos pasaba que el paciente sufrió una CV, no lo llevamos a trombólisis, entonces doctor Claudio lo dejamos en la sala 1 de urgencias, allá donde nadie nunca voltea a ver, y al otro día cuando veníamos a ver el paciente, lo que era un NIHS de 1 era un NIHS de 17, y no puede ser así, pues porque al final nuestro objetivo estricto es cuidar seres humanos. Todavía, esto yo lo digo pues abiertamente, claro que la visión en el cuidado crítico en condiciones particulares es distinta, pero pues todavía infelizmente no podemos seleccionar quién vive o quién muere o qué va a pasar. Así que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. O sea, acá des en cuenta que hay una asociación entre la presión arterial en la fase aguda del ACV y la tasa de fatalidad. Uh, y eso tiene que ver con que estos pacientes, los pacientes que sufren una ACV, no es solo que yo lo trombolice, no es solo que lo lleve a una trombectomía mecánica, sino que a medida que usted permita que la presión arterial varíe, que la presión arterial no se mantenga estable, en unos niveles estables, por debajo de un número ideal, que es 185, 110, cuando lo llevó a terapias de reperfusión,
el paciente tiene más probabilidad no solo de morir, sino de estar discapacitado. Es decir, usted incluso tromboliza a un paciente, pero usted luego no logró controlar la presión arterial ni el ritmo cardíaco. Es decir, el paciente se mantuvo en FA o el paciente se mantuvo con presiones arteriales variables. No murió, pero seguramente va a quedar más discapacitado, y eso pues lo han demostrado multitud de estudios. Entonces, la forma en la que yo tengo de pasar la información sobre esto para ustedes, tal vez no sea la charla ideal que esperan personas que se están entrenando en cuidado crítico, pero es lo que puedo decirles es que el manejo de un ACV demanda la creación de unidades de ACV, demanda el cuidado dentro de UCIs o unidades de ACV, así como usted manda a un paciente con un síndrome coronario agudo, con una angina inestable a una unidad de cuidado coronario. El paciente con un ACV debe estar en una unidad de cuidado cerebrovascular, que es una UCI intermedia para los pacientes que tienen ACV, digamos, leves o moderados. Incluso nosotros internamos en UCI, en la UCI neurológica, los AITs. ¿Por qué? Porque pues tener un AIT no es una condición menor. Tener un AIT es haber hecho un ACV que felizmente resolvió de manera espontánea y no produjo isquemia. O sea, por eso es que hoy en día hay un conflicto alrededor de definir o no lo que es un AIT. Un AIT es un ataque cerebrovascular que fue transitorio, pero fue un ataque cerebrovascular, solo que la isquemia no se instauró. Pero también vemos el escenario en el que vemos pacientes que hicieron ACVs menores, ACVs, de hecho, hizo un ACV, de hecho, hay isquemia, solo que los síntomas fueron transitorios. Entonces existe el ataque cerebrovascular con síntomas transitorios. Entonces, más que la guía, en el ACV, como en muchos otros escenarios del cuidado médico, es cada caso. Y esto es como dice René, el man de calle 13, pues aunque nos parecemos, no somos los mismos. Todos los ACVs son un ACV, pero todos los ACVs no son iguales. Ah, bueno, esa era la presentación que tenía para ustedes. Espero haber cumplido con sus expectativas, colegas intensivistas. Y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Aló, buenos días. Creo Hola. que el doctor José Antonio ya se retiró. Doctor Claudio Alejandro, una excelente charla. Muchas gracias. Muy amable. Vemos que tiene mucha experiencia. A mí me quedan dos inquietudes de las reflexiones que usted nos hace. Una es que yo pienso ahora que mucha gente está dejando de beneficiarse de la trombolisis, porque usted dice que necesariamente para hacer la trombolisis algo racional siempre necesita tomografía y angiotomografía. Y hay mucha gente que lamentablemente en ese tiempo tan breve para trombolizar no tiene opción a acceder a estas imágenes. Y el otro punto es que tenemos que mejorar mucho nuestra monitoría neurológica en las UCIs, porque nos estamos quedando muy cortos y se pone uno a pensar que de pronto esos pacientes que van a UCI, si no les hacemos algo más, es como si estuvieran en hospitalización después de la trombolisis. Entonces sí nos toca entrenarnos y mejorar mucho la neuromonitoría en nuestras UCIs. Y el otro problema yo creo que es que hay como que adquirir imágenes que sean más disponibles para que los pacientes se puedan beneficiar de trombolisis en centros donde no hay tomografía normalmente, que yo creo que son muchos pacientes en la periferia que hacen ACV probablemente se quedan sin ese beneficio. Abro los micrófonos para más preguntas y el doctor, ¿qué opina de los comentarios? Se me hace que muy buena la charla, doctor, y muchas gracias. Dejo los micrófonos abiertos. No, gracias a usted, profesor. Yo creo que es difícil hablarle a personas, pues, a personas que se están entrenando en cuidado crítico, y lo mismo me pasa muchas veces cuando hablo de esto, incluso a colegas neurólogos, porque si yo les voy a transmitir mi experiencia hoy es más que decirles cómo se tromboliza o quién se lleva una trombectomía. En realidad lo que yo busco es sensibilizar sobre el hecho de que estos pacientes están cursando con una enfermedad crítica, grave, potencialmente mortal, muy potencialmente mortal. Pero el problema del ACV
esto era una conversación que tenía con un amigo cardiólogo hace unos años, y yo le decía, el problema de la ACV es que es la moneda al aire. Usted tiene una moneda al aire y de un lado dice me voy a morir y del otro lado dice voy a quedar discapacitado. O sea, imagínese sus opciones, morir o estar discapacitado. Y valoro mucho lo que hacemos todos los médicos que trabajamos con esto en nuestra subred. Acá hay algunos colegas conectados que pues han compartido conmigo todo el proceso de crear el centro ACV. Si bien lo coordina, lo lideramos los neurólogos, pues esto es un centro de mucha gente, con emergenciólogos, con cardiólogos, con de todo. Entonces, ahí es donde nuestra intervención rápida va a mudar un pronóstico en el que lo que usted tiene por el frente es me muero o estoy discapacitado. O sea, usted puede ver de hecho el poder de la intervención médica. Entonces, si es tan poderosa la intervención médica, ¿por qué yo hablo siempre de crear redes de ACV? Y es que usted no puede esperar que los pacientes solo lleguen a su hospital. Hay que pararnos en el lugar en el que estamos. El lugar en el que estamos es un medio difícil, hostil, con pobre acceso. A veces es solo facilitar la comunicación a través de un grupo de activación o de notificación de un código. Y a veces también es saltarnos ciertas cosas que pueden llegar a ser una barrera administrativa, pero que es una barrera administrativa como la historia aquella de la cuerdita del elefante, que lo entrenan y lo entrenan, o el caballo que lo entrenan y lo entrenan para que le ponen una cuerda, y después sin la cuerda hace lo mismo porque ya se acostumbró a eso. Entonces hay ciertas barreras administrativas que están muy en nuestra imaginación, mm, y que se pueden salvar. Ah, yo recibo críticas con frecuencia por el hecho de que me dicen, Claudio, es que en su centro hay 30% de Mimics. Sí, pero trato 500 ACVs por año, gracias a ese 30% de Mimics. Sí, pero logro llevar 200 personas a terapias de reperfusión gracias a ese 30% de Mimics. Gracias a que todo el mundo, todos los médicos, todos los colegas, indistintamente de su condición en ese momento, si es un médico de urgencia, si es un médico rural, tiene la oportunidad de decir, creo que estoy con un paciente que tiene un código ACV, facilitamos la ambulancia va, lo trae, lo moviliza, y pues hacemos el resto. Y sí, veamos o no, la imagen ideal para tratar un ACV, y eso hoy en día tiene estudios por todo lado, es la tomografía con angiotomografía de cráneo y cuello. Que hay gente levantando la mano. El doctor Emerson levantó la mano. Adelante, doctor Emerson. Doctor, muchas gracias por la charla. La pregunta mía es básicamente una duda que siempre ocurre después del paciente que está a cuidado crítico y que probablemente pasa la etapa crítica después del ACV. ¿Cuál es el momento indicado o adecuado para iniciar la anticoagulación en este tipo de pacientes que sufren la parte, un ACV isquémico? Esa pregunta es muy interesante porque, profesor Emerson, si tú volteas a ver todas las conclusiones que hay alrededor de cuándo iniciar anticoagulación, uh, no son basadas en estudios randomizados, controlados, en ensayos clínicos, sino que son basadas en propuestas. Es decir, por ejemplo, nosotros nos podríamos reunir a decir, venga, pues tenemos esta experiencia y creemos que el mejor momento para anticoagularlo es a los 3 días. Por eso existía una regla, 3, 7, 12, 24, y ahora hay una regla que es 1, 2, 3, 4. Si yo te transmito la experiencia de nuestro centro, es el inicio de la anticoagulación tiene que ser lo más precoz posible, lo más precoz posible. Y hay algunos ciertos factores que ayudan a predecir qué paciente va a tener el inicio de la anticoagulación en el paciente que tiene que ser anticoagulado. ¿Qué anticoagulamos nosotros en una ACV? La FA, punto final, la FA se tiene que anticoagular, los trombos intracavitarios. Fuera, todo es discusión. ¿Qué es todo es discusión? Si un paciente tiene una disección de la carótida o de la vertebral, anticoagular o dejar antiagregado es un tema aparte. Si un paciente tiene, por ejemplo, nosotros veíamos pacientes con forámenes ovales permeables anticoagulados, pues ahí no hay ninguna evidencia. Nosotros anticoagulamos la FA y los trombos intracavitarios. ¿Cuándo iniciamos la anticoagulación? Nosotros en nuestro centro somos ultra rápidos en esto, sobre todo por lo que le mostraba, el riesgo de recurrencia de un nuevo ACV en un paciente que tiene FA o en un paciente que tiene un trombo intracavitario. Entonces lo hacemos normalmente primera semana. En la primera semana es, si el paciente fue trombolizado, si el paciente tiene un área de infarto
que no es grande. ¿Qué es que no es grande? Menos de 2/3 del hemisferio, ¿sí? Usted coge el hemisferio que se infartó, lo divide en 3, y si es de 2/3 para allá, y fue llevado a trombólisis, nosotros en la primera semana ya tenemos ese paciente anticoagulado, normalmente a las 48 horas, o sea, esperamos las 24 horas post-trombólisis, más 24 horas, y le iniciamos la anticoagulación. Aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que el sangrado del ACV no es porque haya un vaso expuesto, es porque hay un tejido necrótico friable. Y después de 48 horas suele haber mucha seguridad en ese tipo de infartos de que no va a sangrar. Ah, y vuelvo y les digo, si nos vamos a revisar las recomendaciones que hay alrededor del inicio de la anticoagulación, todos son propuestas que surgieron de esto que estamos haciendo. Lo hacemos rápido. Normalmente nunca pasó más de una semana para que nuestros pacientes estén anticoagulados, los que tengan indicación. Y siempre, usualmente, al menos 48 horas después del ACV. Obviamente, dándole espacio a las 24 horas post-trombólisis, más otras 24 horas en las que nos damos ese chance de ver que no suceda nada, y ya arrancamos anticoagulación con los pacientes que tengan menos de 2/3 del área de un hemisferio infartado. La doctora Franci también había levantado la mano, y el doctor Hernández. Doctora Franci, adelante. Buenos días, doctor Cayo. Primero que todo, agradecerle por este espacio en el cual nos permite y nos enriquece con su conocimiento. Yo tenía una pregunta, doctor, y teniendo en cuenta lo que usted nos mencionó en cuanto a, según las cifras tensionales, lo oscilantes que ellas sean durante el transcurso de la monitorización de nuestros pacientes, pues así mismo serán los cambios deleterios a nivel de tanto de la función como la lesión cerebral. Entonces le preguntaba, doctor, ¿cómo las primeras 72 horas de haberse instaurado este evento cerebrovascular, cuáles son nuestras metas de cifras tensionales y en qué momento nosotros debemos de reiniciar el manejo antihipertensivo en estos pacientes? Bueno, el manejo antihipertensivo, Fran, en pacientes con un ACV tiene dos escenarios, ¿sí? Esos dos escenarios son: si usted lo trombolizó o lo llevó a trombectomía mecánica, el paciente desde el inicio, desde cuando usted va a iniciar la reperfusión, debe estar por debajo de 185, 110, desde el primer momento, y no debe superar esa meta. ¿Qué es lo que esperamos? Que no supere esa meta. Ojo, que no pueden estar con presiones arteriales idealmente sistólicas por debajo de 140. Pero lo que esperamos es que no se pase del límite superior. Hay un concepto en los pacientes con un ACV, y es la hipertensión arterial permisiva. Entonces, en los pacientes que usted no llevó a trombólisis ni a trombectomía mecánica, es decir, los pacientes que usted no llevó a terapias de reperfusión, tiene una ventana de 24 horas en las que usted va a permitirse presiones arteriales altas siempre que sea viable. ¿Qué significa siempre que sea viable? Hay mucho que hablar de este problema del ACV, y es que hay algo que se llama el síndrome cerebro-corazón, muy bien descrito, perfectamente bien descrito. Nosotros lo vemos pasar. El paciente con un síndrome cerebro-corazón es el paciente que hizo un ACV y detrás de eso hizo un infarto agudo del miocardio. Recuerden que en el pasado nos decían, no, que la troponina se elevó por el ACV. La troponina no se eleva por ACV, la troponina se eleva porque hubo injuria miocárdica asociada a un ACV. Los pacientes que hacen un ACV, el solo ACV puede deprimir una FEBI. Y hay además fibrilación atrial inducida por el ACV, que por ejemplo no se anticoagula. Pero uno dice, bueno, ¿y yo cómo sé que esa fibrilación auricular del paciente fue inducida por el ACV y no una fibrilación auricular paroxística? Es un tema complejo. Entonces, siempre que el paciente no tenga condiciones que lo impidan y no fue llevado a terapias de reperfusión, uno tolera presiones arteriales altas en las primeras 24 horas para garantizar que el cerebro se reperfunda. Y ojo, recuerden que hay algo que se llama cascada catecolaminérgica, y es decir, cuando un paciente sufre un ACV, se le eleva la presión arterial, pero es parte de la respuesta fisiológica por liberación de catecolaminas para mantener la presión cerebral de perfusión. ¿Cuánto es esa presión? 220, 110. Y uno dice,
pucha, ¿cómo así que voy a dejar al paciente? Tuvo una ACV, acaba de tener una ACV y lo voy a bajar 190 de presión. Pues se puede. En las primeras 24 horas se puede, está bien recomendado. Siempre debe estar monitoreado, obviamente, y debemos tener el ojo encima. A nosotros nos llegó a pasar en el proceso de construir este centro. Fueron momentos frustrantes, momentos difíciles. Bueno, algunos de ustedes, como tú, Fran, han vivido la historia de lo que es este centro. Y era, los trombolizábamos y luego íbamos a pasar a las UCIs antes de que tuviéramos nuestro propio espacio de UCI neurológica. Y uno se daba cuenta que el paciente nunca fue controlado de la presión arterial y terminó haciendo una transformación hemorrágica. No, los ambientes de UCI, ustedes lo saben, es para estar encima del paciente, controlarlos, para eso son ambientes cerrados, con un número limitado de pacientes, y en fin. Pero 24 horas si no fue llevado a reperfusión. Doctor Hernández. Buenos días, gracias doctor Jiménez por la excelente exposición. Queríamos hacerle una pregunta de unos casos que se nos han presentado aquí, paradójicos y que nos han llevado a debatir. Y precisamente fue un ACV isquémico que hace transformación hemorrágica y en menos de 48 horas nos desarrolla un tromboembolismo pulmonar masivo. Entonces nos quedamos con la duda de ese momento, ¿qué hacemos con relación a la anticoagulación precoz? Porque fue a las 48 horas de haberle aplicado trombolisis que hizo pues todos estos eventos. Y pues sí se nos generó ahí como un poquito de debate sobre reiniciábamos o no reiniciábamos, siendo un tromboembolismo pulmonar con repercusión hemodinámica y todo. No sé qué experiencia o qué nos puede comentar ahí. Sí. Ayer nosotros tuvimos precisamente un caso que llevamos a trombectomía mecánica y que trombolizamos. Esto es muy importante, profesor Hernández y todos. Yo siempre insisto en recordar que la medicina es una ciencia estadística, es una ciencia basada en probabilidades. No es una ciencia de certezas, sino que es una ciencia que usa las herramientas estadísticas para minimizar la incertidumbre. Por tanto, si bien hay muchas recomendaciones alrededor de qué podría ser lo mejor que hacemos por un paciente, aquí es muy clave la constitución de equipos que sean capaces de pensar, de dialogar, de intercambiar opiniones y de tomar decisiones, sobre todo en escenarios difíciles. Este paciente que nos llegó ayer, venezolano, más de 20 horas en un bus, primer día que llega a Colombia, y a las 5 de la mañana estaba en el Hospital Simón Bolívar porque cuando se bajó del bus en la terminal, se puso hemipléjico, se puso afásico, nos lo trajeron, tenía una ACV, tenía una oclusión en M2 de cerebral media izquierda, lo trombolizamos y durante la trombólisis le hacemos tomografía de cráneo de control porque si bien el NIHS inicial era 24, había bajado a 17 y volvió y subió a 20. Entonces lo pasamos a tomografía de cráneo y había hecho una transformación hemorrágica. La pregunta, hizo una transformación hemorrágica y no va a ir a trombectomía mecánica. Entonces en realidad terminó en trombectomía mecánica. ¿Por qué? Porque tenía una FA, esto es importante, el señor tenía FA, el infarto con oclusión de vaso grande era de cerebral media izquierda y la transformación hemorrágica era de cerebral posterior derecha, donde también estaba haciendo un infarto. Entonces igual el vaso izquierdo se tenía que abrir a pesar de la transformación hemorrágica y al final del día de ayer, ese señor que llegó con 26 de NIHS, después de todo y a pesar de la transformación hemorrágica estaba en 10 de NIHS y ojo que eso va a seguir mejorando a lo largo de los próximos días. Entonces a veces es muy difícil tomar decisiones y para eso nos toca intercambiar opiniones y confiar en nosotros. ¿Qué hubiera hecho yo con esa paciente? Primero, el tamaño del ACV, ¿sí? ¿Cuál fue el tamaño del ACV y cuál es el área del volumen de sangrado? ¿Sí? Si esa paciente no tenía un infarto de más de 2/3 del hemisferio afectado y el área del volumen de sangrado, digamos, esto se clasifica, ¿no? En hemorragias petequiales, en hematomas confluentes y cosas así. Si yo tenía hemorragias petequiales o hematomas confluentes, a esa paciente que hizo un TEP la iba a anticoagular. ¿Por qué? Porque el área que sangró no va a crecer mucho más en la mayoría de estos casos. Pero ¿usted por qué dice eso? Bueno, recuerda que las recomendaciones sobre anticoagulación, las de los europeos, dice que 10 a 14 días para iniciar anticoagulación. Las de los americanos dice que 7 a 10 días. Cuando hay tanta disparidad es porque no sabemos, no tenemos ni idea de qué es lo correcto. Y esas reglas 1, 3, 6, 12, 24 y 1, 2, 3, 4 para iniciar anticoagulación son reglas que no están basadas en ensayos clínicos, solo están basadas en opiniones de expertos. Y en la pirámide de la evidencia, la opinión de expertos es la peor de todas las formas de evidencia. Entonces, reunión con el grupo de colegas y mi opinión hubiera sido,
anticoagulémosla. ¿Por qué? Pues porque si está haciendo un TEP e hizo una ACV, seguramente tiene una condición protrombótica, yo qué sé, un SAF, cualquier vaina por ahí, y va a seguir empeorando. El área del infarto ya está instaurada, ya han pasado 48 horas, hay una hemorragia, pero la hemorragia, si son petequiales, hematomas confluentes y no es un hematoma mismo grande, le hubiera iniciado anticoagulación en 48 horas. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra participación para el doctor Claudio Alejandro? Yo creo que nos podríamos quedar hablando acá bastante tiempo, pero pues, doctor, muchas gracias, súper interesante todo lo que nos expuso, su experiencia. Creemos que muchas de las decisiones dependen de la experiencia y del trabajo en equipo, y esperamos tenerlo en otra oportunidad en este espacio para que nos siga enseñando todo su experiencia y nos siga aportando, porque realmente es muy importante esto para el desenlace de todos estos pacientes que pueden quedar o muertos o muy limitados. Muchas gracias, doctor Claudio Alejandro Jiménez, muy amable, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Espero haber cumplido las expectativas. Y si no, lo siento. Un abrazo. Que estén bien. Muchas gracias. Un buen día para todos.